Sigue siendo noticia del día, indudablemente, la matriz de colaboración que pueda firmar con la Fiscalía el exdirector de la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo de Desastre, Olmedo López, célebre personaje o antipersonaje de la política y de la vida administrativa de este país, quien ha estado en las primeras planas de la información desde el momento en que se han comenzado a conocer todas las irregularidades atinentes a los procesos de contratación dentro de esa importante entidad del Estado encargada precisamente de atender las necesidades que se presentan después de cada tragedia, después de cada emergencia en el Caribe colombiano o en cualquier región del país. Hoy ha dicho Olmedo López que contará la verdad cueste lo que cueste y que estará asumiendo un riesgo de muerte con valentía. Ha dicho a través de un audio que circuló por los diferentes redes de WhatsApp y por supuesto también ha circulado a través de las redes sociales, que promete contar toda la verdad y ha insistido en que está asumiendo un riesgo de muerte. Ha dicho que desde el primer momento le informé al país, a los colombianos y a mi familia como testigo, que le iba a contar toda la verdad. El país y los colombianos esperan de mí respuestas y dije que las iba a contar y las seguiré dando, dice Olmedo López al inicio del audio. Posteriormente continuó su relato insistiendo en su solicitud de garantías para él y para su familia, agregando que en este caso muchas personas que se mencionan en su momento deben entregar explicaciones. Personas que mencionará, es decir, que lo que uno puede colegir de parte de este anuncio que hace Olmedo López es que él va a delatar a unas personas que todavía no han sido mencionadas ni por él, que todavía no ha entregado ninguna información a la Fiscalía, ni por el exdirector de la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo, Sneider Pinilla, que ya ha revelado algunos nombres. Entre ellos, recordemos que implicó, que relacionó los nombres de los presidentes de la Cámara de Representantes, Andrés Calle Aguas, y del presidente del Congreso de la República, del Senado de la República, Iván Leonidas Name Vázquez. Ha dicho que estos personajes que mencionará dentro de su delación deben darle explicaciones al país. Agregó Olmedo López: debo expresar que confío en la institucionalidad del Estado, porque las personas pasan, pero las instituciones se mantienen, y la historia me dará la razón en la medida que decido romper mi silencio, aun cuando mis anteriores amigos hoy me satanizan y se burlan de mí, haciendo uso del micrófono a través de sus amigos, dejando ver que esto que estoy haciendo es una especie de espectáculo, cuando en realidad estoy asumiendo un riesgo de muerte con muchísima valentía y gallardía. Ha repetido Olmedo López que contará la verdad, cueste lo que cueste. A ellos les quiero decir que hace 32 años empezamos una lucha que buscaba transformar para mí, en la historia de Colombia, una transformación en la historia de Colombia. Ustedes y yo lo sabemos y en el camino nos equivocamos. No podemos repetir las malas prácticas y en arrepentimiento, y por eso desde el primer momento decidí cooperar, porque debemos ser un verdadero ejemplo de cambio, ha dicho Olmedo López. También hay que decir que hoy él es subdirector de la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo, Sneider Pinilla, recibió un esquema de seguridad que tanto había solicitado a la Fiscalía para garantizar su protección, la de él y la de su familia, con el propósito de contar lo que él considera que es la verdad y delatar a los que él considera que son los personajes que están implicados dentro de este escándalo de corrupción, que al parecer no solamente tocó las puertas de la atención en el departamento de La Guajira en lo que respecta a la compra de los famosos carro tanques, compra que estuvo tasada casi en 48.000 millones de pesos, y que en estos momentos dichos carro tanques siguen parqueados en un batallón militar en el departamento de La Guajira porque no tienen las
respectivas pólizas de seguro que los cobije, que los cubra para poder operar y poder prestar el servicio para el cual fueron adquiridos, que es llevar agua a las altas, a la Alta Guajira, a las comunidades muy retiradas de los cascos urbanos de ese departamento, donde habitan las personas de la etnia Wayuu y que han venido padeciendo desde hace décadas de sed, desde hace décadas por el muy mal servicio de agua potable que en realidad no existe. Digamos que el servicio más caro y el servicio más complejo es el que no se presta, y estas personas en las comunidades de la Alta Guajira no reciben el servicio de acueducto y no se ve la mano del Estado allí. El gobierno Petro insiste en que la solución a través de la compra de estos carro tanques iba a ser la forma como iba a mitigar de manera inmediata esta necesidad que tienen los pobladores de la Alta Guajira de contar con agua potable. Y fíjese que a corte de hoy, después del show mediático que se hizo, en el que también participó Olmedo López en el departamento de La Guajira con la llegada de los carrotanques, con la llegada de los camiones y el desfile y la posterior presentación, lo cierto es que hoy no tenemos todavía el reporte de que haya agua suministrada por los carrotanques en el departamento de La Guajira. Creo que lo que viene para este tema de la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo es una completa agenda informativa que se va a ir conociendo todos los días. Es decir, todos los días estaremos enterándonos de nuevos hechos informativos. Todos los días estaremos enterándonos de más y más noticias relacionadas con las denuncias que haga Olmedo López, que haga Snyder Pinilla, y por supuesto las respuestas de las personas que estén relacionadas con este caso y que deberán comparecer ante la justicia cada vez que, digamos, que se suscite una nueva revelación por parte de estos dos señores. Ojalá se conozca la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad, como dicen en los juicios, con el propósito de establecer las verdaderas responsabilidades que le caben a cada uno de los funcionarios, y si finalmente la plata del Estado, el dinero que está destinado para atender las necesidades de la gente, terminó precisamente en manos de políticos corruptos que se robaron el dinero del Estado. Dinero, como le dije, destinado para atender las necesidades. Creo yo que es un ejercicio con el que vamos a estar, digamos que, trasegando en los medios de comunicación, en las redes sociales, durante las próximas semanas en el país. Vamos a tener que verlo, vamos a tener que observarlo, este proceso, y seguramente será noticia en las próximas semanas qué es lo que está pasando con el testimonio de Olmedo López, con el testimonio de Snyder Pinilla y con los testimonios también de las personas que vayan saliendo implicadas. Y eso nos deja una gran lección al país, a la política, al continente americano, pero sobre todo a los movimientos progresistas, a los movimientos de izquierda o alternativos. Ellos han venido cabalgando sobre un discurso de transparencia, de buscar siempre en las otras orillas políticas la culpabilidad o la responsabilidad de la corrupción en el país. Estamos hablando de Colombia, pero también se habla de los países donde haya venido gobernando estos movimientos alternativos. Ellos llegan satanizando a todos aquellos dirigentes que no se parezcan a ellos o que no piensen como ellos. Ellos consideran siempre que la derecha es corrupta, que el centro es tibio y corrupto, y que todas las demás personas que desarrollan su actividad en la órbita política administrativa tienen una mácula, tienen una tacha, tienen un pasado que no les permite entrar en ese mundo de transparencia, en ese mundo impoluto, acrisolado, que rodea, o por lo menos que ellos creen que están rodeando a todos los movimientos de carácter progresista o de carácter alternativo. Y es precisamente esa superioridad moral que creen tener los miembros, los líderes de los dirigentes, los dirigentes de los diferentes partidos de izquierda,
lo que termina finalmente por cobrarle y de qué manera, con intereses bien altos, cualquier error, cualquier falla, cualquier acto de corrupción que se dé al interior precisamente de sus gobiernos. Y es que debemos recordar, porque la memoria a veces es frágil y siempre tendemos a recordar hechos muy recientes, pero no a recabar en la historia y recordar que aquí en la ciudad de Barranquilla, por ejemplo, hubo un movimiento, el movimiento ciudadano, un movimiento alternativo, encabezado por el exalcalde Bernardo Hoyos Montoya, que llegó a la alcaldía de Barranquilla con el apoyo de la Casa Char, luego se peleó con la Casa Char diciendo que eran unos corruptos, que eran unos bandidos, y se alió después con la Casa Name, y luego llevó aliado con la Casa Name y muchas fuerzas políticas tradicionales de ese momento, llevó a Edgar George a la alcaldía de Barranquilla, médico que gobernó entre los años 1995 y 1997. Luego volvió el cura Hoyos al poder en el año 98 hasta el año 2000, haciendo su segunda alcaldía, y luego eligió a Guillermo Honigberg, con el apoyo de la clase política a la que siempre se refería en términos desobligantes, con esa clase política con la que había peleado y había dicho que eran unos corruptos, que eran unos miserables, que se robaban a la ciudad, que ellos eran, digamos que las personas que habían hundido a Barranquilla. Con esas mismas personas terminaron aliados para poder mantenerse en el poder. Es lo que hoy está sucediendo también en el gobierno nacional. No olvidemos que para que Petro le haya sacado los 500 o 700 mil votos de diferencia que le sacó a Rodolfo Hernández en la segunda vuelta, Petro tuvo que echarle mano a todas las alianzas posibles con las clases políticas tradicionales. En su campaña estaban los ñoños, en su campaña estaban los musas, en su campaña estaba Benedetti, en su campaña estaban muchos de los clanes políticos de los que tanto ha venido hablando la izquierda y de los que tanto han usado como caballito de batallas, como una especie, digamos que del origen, que son las personas que, o los clanes que causan la corrupción en Colombia, que motivan, que originan la corrupción en Colombia. Pues ellos estuvieron allí, ellos, todos esos clanes políticos tradicionales, estuvieron acompañando la candidatura de Gustavo Petro, lo que de alguna manera evidenció un todo vale en la campaña. Es decir, no importa con cuántos corruptos, bandidos, personas con un pasado turbio dentro de la política nos tengamos que aliar, porque aquí sí, al mejor estilo de Maquiavelo, el fin justifica los medios. Y así se eligió a Gustavo Petro como presidente de la República en el año 2022, aliado con una cantidad de personas con un oscuro pasado dentro del ejercicio de la política, dentro del ejercicio de lo público. Y ello se ha visto evidenciado también durante el gobierno, porque durante el gobierno, recuerde que hemos tenido escándalos, como por ejemplo la supuesta financiación irregular de la campaña de Gustavo Petro a través de dineros de personajes también con un pasado bastante eh, oscuro en materia judicial. Es un tema que todavía no se ha terminado digamos que, tratar en la justicia. No se ha declarado inocente a Nicolás Petro, pero tendrá que enfrentar un juicio. Tendrá que enfrentar un juicio y no estamos hablando de delitos menores los que se le imputan. Estamos hablando de enriquecimiento ilícito, estamos hablando de lavado de activos, dos delitos muy graves al hijo del presidente de la República. Y algunos dirán, es una persecución política. Caramba, si él mismo lo dijo y si hay unos audios en donde aparece él hablando precisamente de que sí entraron esos dineros a la campaña de la presidencia en 2022. Luego entonces, para concluir este tema, es bueno resaltar que cuando la izquierda, cuando los movimientos alternativos, cuando los movimientos progresistas, como se hacen llamar, andan ufanándose que son ellos los dueños de la moral pública, que son ellos los del comportamiento más
acrisolado, del comportamiento más puro, que no hay nadie que tenga la suficiente solvencia moral como para alcanzar la posibilidad de ingresar a un movimiento de esos, están tacando burros. Están errados, porque evidentemente luego en los gobiernos se van a aliar con aquellos que tanto han criticado, y así la historia lo ha venido demostrando. No olvidemos lo que pasó en la capital del país, el caso de corrupción más aberrante que se ha dado en la historia, en la vida administrativa, en la vida pública de Bogotá, se dio en un gobierno de izquierda, el del fallecido exalcalde de Bogotá, Samuel Moreno Rojas. Recuerde el carrusel de la contratación, Emilio Tapias, las ambulancias, las coimas. Eso quiere decir que es evidente que no por ser de izquierda, necesariamente, no por ser progresista, un gobierno tiene garantías de que allí no va a haber corrupción. Recuerde lo que pasó en Brasil con el Lavallato, que involucró a gobiernos de corte de izquierda. Recuerden lo que pasó en Ecuador con el ex vicepresidente Jorge Glass, que en estos momentos está tras las rejas precisamente porque está condenado por recibir dineros de la multinacional brasilera Odebrecht, dineros que sirvieron como coimas de contratos que se entregaron en el vecino país, en Ecuador. Y hoy ese ex vicepresidente de Ecuador está pagando una condena. ¿Y saben de quién era el vicepresidente? Pues sí, de Rafael Correa, efectivamente, el mismo personaje que tanto había atacado a la derecha, que tanto había señalado a los líderes de la derecha del mundo de ser unos corruptos, de que la política tradicional debía sucumbir frente a la nueva tendencia del mundo, que era la izquierda, que eran los movimientos populares que habían llegado al poder con el propósito que el pueblo sea el que tome las riendas del Estado y que de ahí en adelante todos los funcionarios que iban a estar en los gobiernos de izquierda eran ángeles, arcángeles, querubines y serafines. Pues no, la historia nos indica otra cosa. La historia nos indica que infortunadamente ellos se alían para llegar al poder a través de unos convenios con casas políticas tradicionales, políticos a los que no suben a la tarima, políticos con los que no se toman fotografías, políticos con los que no hacen publicidad, porque se avergüenzan, porque son apoyos vergonzantes, porque son apoyos que no son para presentar en sociedad, pero que sí sirven esos votos, pero que sí sirven esas estructuras electorales para poder obtener un triunfo y poder llegar a los diferentes cargos de elección popular. Y luego, cuando llegan esos cargos de elección popular, comienza la fiesta, comienzan a mandar. ¿O usted cree que este señor Olmedo López, que fue candidato, y fíjese qué paradoja, por una lista que se llamaba lista de los decentes o algo así, termina diciendo en un video que él era el portaestandarte de un movimiento que buscaba acabar con la robadera en este país, los 50 billones de pesos que se pierden en corrupción? Y fíjese qué gran paradoja, que hoy está en el centro de la atención pública, en el foco de los medios de comunicación y en el foco del país, por ser precisamente uno de esos corruptos que tanto criticaba en su discurso de campaña. Creo yo que ese odioso halo de superioridad moral de la izquierda cada día está más revaluado. Creo yo que los dirigentes de izquierda tienen que tener en cuenta de algo muy importante. Ladrón es ladrón, no importa cuál sea su visión política, no importa cuál sea su posición política. Es tan ladrón el político de derecha como el político de izquierda. Es tan ladrón el político que se roba la plata, llegando elegido por un movimiento o partido tradicional que por un movimiento alternativo. El Código Penal en Colombia eh, los, no los divide. El Código Penal en Colombia no los discrimina. El Código Penal en Colombia no dice en ninguno de sus artículos que si el político es de derecha es más bandido que el político de izquierda o viceversa.
son iguales y la corrupción es una sola. La corrupción comienza no solamente en los políticos, sino en usted cuando vende el voto. La corrupción comienza no solamente en los políticos, sino en usted cuando se roba la luz. La corrupción no es solamente un patrimonio de los políticos, es también el patrimonio o la mala costumbre o el defecto o el modo de vida de aquella persona que se vuela en la fila, aquella persona que se cuela en cualquiera de los sistemas de transporte masivo para no pagar el pasaje, de aquella persona que teniendo todos los ingresos económicos suficientes para no estar recibiendo subsidios del Estado, está metido todavía en todos los subsidios del Estado, en renta ciudadana, en familias, en acción, etcétera, etcétera, etcétera. Eso también es corrupción. Corrupción es darle una coima a la gente de tránsito para que no le ponga la multa. Corrupción es tratar de pasarle al profesor una liga para que lo pase en el examen, para que no lo deje en el examen. Eso también es corrupción. De manera tal que yo sí creo que ese halo de superioridad moral, odioso por lo demás, de los que profesan el progresismo como una manera de vivir o de ver el mundo de forma política, ha quedado reevaluado con todo este problema y con toda esta situación que estamos viviendo hoy con Olmedo López, con Snyder Pinilla y con todo lo que vamos a saber de aquí en adelante, porque esto apenas es la puerta de entrada, esto es apenas el inicio de todo lo que se va a desencadenar a partir de los testimonios de estos dos señores. Seguramente esto tendrá implicaciones desde el punto de vista penal, pero también lo tendrá desde el punto de vista disciplinario, fiscal y político. Aquí vamos a ver a muchas cabezas políticas rodar y seguramente el gobierno nacional va a tener muchas dificultades para poder tramitar en el Congreso de la República sus reformas, las reformas en las que tanto ha hecho énfasis el presidente Petro, empezando por la más avanzada, la que ya tenía, digamos, un terreno mayormente conquistado en el Congreso de la República, como es la reforma pensional. Creo yo que se va a convertir esta situación en un gran lastre que arrasará, que hará bajar, hará descender a toda velocidad a esos globos que había lanzado el gobierno nacional con relación a las a los paquetes de reformas, al paquete de reformas que había presentado ante el Congreso de la República. Por supuesto, nosotros desde el Run Run Político de Contacto Radio seguiremos bien apercibidos, seguiremos realizando una visión y un seguimiento segundo a segundo de lo que está pasando en la política nuestra, porque esto que se abrió a partir del testimonio de Olmedo López y de Snyder Pinilla es una verdadera caja de Pandora que podría tener las mismas proporciones escandalosas de el proceso 8000 o de otros episodios vergonzosos de la política nacional que han marcado y han dejado también huella de corrupción y una estela de gente implicada, como la parapolítica, repito, como el proceso 8000 y otros episodios vergonzosos de nuestra política.